Primeramente, les gusta el lugar, no leen los servicios que ofreces, llegan y al rato te están reclamando porque dicen, es que, por ejemplo, no tienes agua caliente, cuando en el anuncio de Airbnb estás especificando que efectivamente tú no cuentas con ese servicio. Entonces, ellos se molestan porque dicen, es que yo llegué y me quería bañar y no encontré agua caliente. Bueno, debes de ser muy específico. Número dos, existe una forma eh, que Airbnb nos ha ayudado utilizando como un tipo de bot en cuanto a respuestas rápidas o instantáneas para que cuando la persona pregunte algo tú puedas contestar de inmediato. Puede ser que a lo mejor estés trabajando o estés en un lugar donde no hay recepción y no te llega la notificación de la persona que posiblemente te llegue a preguntar algo. Y entonces el bot de Airbnb va a contestar por ti. Es muy importante que dentro de esas respuestas tú coloques paso a paso lo que van a ser las reglas para que las personas se puedan hospedar. Y en este caso, poniendo el ejemplo de lo del agua caliente, que no hay, entonces debes de ser muy específico y decir, excelente, qué bueno que te agrada mi espacio. Espero realmente que puedas hacer la reservación y nos conozcamos pronto. Me va a dar muchísimo gusto recibirte a ti y a tu familia. Solamente quiero pedirte que leas bien la descripción del anuncio para que después no tengas dudas. Porque si al rato llegan a tu espacio y hay alguna situación que no les agrada, entonces te vas a meter en un problema. Aquí hay una situación. Resulta que muchas veces los huéspedes no te dicen absolutamente nada. Ellos llegan, están en tu espacio, lo disfrutan, porque claro está que todos los que tenemos una propiedad como anfitriones dentro de Airbnb, hacemos nuestro mayor esfuerzo por tratar que las personas se sientan totalmente cómodas. Entonces, no creo que tú les vayas a dejar un lugar a mal, ¿sí? O que les vayas a dejar un espacio donde ellos se sientan incómodos porque no es así. Entonces, si tú realmente en algún momento dado has caído en esto o eres un anfitrión de ese estilo, entonces mejor no rentes. Y lo que sí te puedo decir es que hay muchos huéspedes que se callan y no dicen absolutamente nada. No te van a decir que no leyeron las especificaciones de tu departamento. No te van a decir que ellos no leyeron cuáles servicios eran los que tenías. Ellos no te van a decir nada, o sea, lo van a disfrutar, van a estar allí, van a hacer uso de las instalaciones, van a estar todos los días sintiéndose como si ellos fueran los dueños del espacio, pero al final, cuando ellos se van y evalúan, entonces te ponen una calificación negativa y te dicen, es que estuvo muy bien el departamento, nada más que yo encontré que no tenía agua caliente y está inaccesible y en lugar de haberme puesto 4 toallas, nada más me pusieron 2 y etcétera, etcétera. ¿Qué necesidad hay de que el huésped tenga que estarte dejando tan mal? O sea, de estarte dejando tan en mal con las personas que quieren realmente reservarte. Y eso de verdad, y se los digo a los que son huéspedes o guests y que están buscando una reservación en Airbnb, créanme que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por tratar que ustedes se encuentren en las mejores condiciones. Que ustedes se sientan felices durante su estancia, que tengan una estancia placentera, cómoda. Por favor, se los pido con todo mi corazón. Si ustedes tienen algún inconveniente, en el momento háblenlo con el anfitrión. No se esperen a que termine su estancia y al momento de evaluar coloquen una mala calificación porque no se imaginan lo que a nosotros nos perjudica esos comentarios. De verdad,
Yo creo que si ustedes están disfrutando del lugar y quieren una estancia cómoda, no cuesta nada comunicarse por WhatsApp o por la misma plataforma de Airbnb y preguntarle al anfitrión, oye, fíjate que me metí al baño y me quise bañar y no salió agua caliente. No sé si me pudieras orientar cómo le hago para tener agua caliente. Entonces en ese momento tú contestas y les dices, mira, no sé si lo notaste, pero en nuestro anuncio aparece que no contamos con servicio de agua caliente, porque tal vez vivimos en un lugar eh, caluroso y no se requiere tener este servicio. Entonces, por ese motivo no está, pero hay algo más en lo que quieras que nosotros te apoyemos, ¿sí? Si ellos te dicen, oye, es que fíjate que somos 4 personas y cuando llegué al Airbnb o a tu departamento, nada más me encontré con 2 toallas y no traigo toallas de mi casa. ¿Sería posible que pudieras traerme otras 2 toallas? Entonces, en ese momento se hace la solución. Tú vas como anfitrión y le llevas las toallas que quiere. Esa es la forma en la que debe de trabajar correctamente un anfitrión y la forma en la que debe de actuar un huésped. Esto es algo imprescindible. Ahora, hay otra situación. El tercer tip, no sé de qué manera podemos buscar la estrategia. Tú buscarás la tuya. Yo tengo que buscar la mía. ¿Por qué? Porque obviamente cada lugar es diferente, cada espacio es único, cada espacio que tú rentas que a lo mejor se adapta a un departamento, a una casa, a una villa, a una habitación, son distintos, ¿verdad? Pero por lo general, yo quiero que les quede bien claro a los huéspedes la siguiente posición. Nosotros, los anfitriones de Airbnb, tenemos el servicio de ofrecer nuestro hospedaje, pero al final no deja de ser una casa, no deja de ser un departamento. Airbnb es una cosa y un hotel es otra cosa. No es lo mismo hospedarse en un hotel que hospedarse dentro de un Airbnb. Si tú estás reservando en un Airbnb, debes de considerar muchas cosas. Y entre ellas que tú estás dentro de una zona habitacional donde posiblemente vas a escuchar ruido, donde posiblemente vas a escuchar que el vecino se está peleando por allá con la vecina, o posiblemente llegue de noche alguien haciendo escándalo. Recuerda una cosa, tú estás reservando un espacio propio. No esperes que tengan las mismas características o los mismos antecedentes que un hotel, ni tampoco quieras exigir para poder alcanzar las estrellas que ellos tienen, ¿sí? Por eso se definen por un hotel de 1 estrella, de 2, de 3, de 4, de 5 o de gran turismo. Un Airbnb no deja de ser una casa, una habitación, una villa, un hospedaje ajeno a lo que son las características idóneas de un hotel. Entonces, no debemos exigir tanto. Y yo no lo estoy hablando tanto como anfitriona, también lo estoy hablando como huésped. ¿Por qué? Porque a mí también me ha tocado reservar en Airbnbs donde posiblemente las cosas no están al 100, pero no por eso yo voy a hacer sentir mal al anfitrión. Debemos de ser muy consecuentes, debemos de ser muy accesibles en nuestra manera de pensar y que tú no estás pagando lo mismo que se paga en un hotel. En Airbnb, por lo general, eh, las cuotas son muy accesibles en comparación con las de un hotel. Si tú vas a un lugar turístico y te vas a un Airbnb, la media te sale como entre unos 800, 1200 por noche. Pero si tú te quieres ir a ese mismo destino turístico, a un lugar más de renombre y quieres tener todas las comodidades, si te vas a un hotel,
no te va a cobrar menos de 2,500, 3,000 pesos y menos en temporada alta. Entonces debemos de ser conscientes de que las características de un Airbnb son totalmente distintas a las de un hotel. Si tú quieres un hotel, entonces hay muchas plataformas como Trivago, como Booking, como Expedia. eh, bueno, hay infinidad donde tú puedes hacer tu reservación si eres exigente en ese sentido. Y bueno, pues espero que esto te haya servido tanto a ti como huésped como a ti como anfitrión. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like si te gustó este video. Nos vemos en uno siguiente. Te saluda tu amiga Kai de Nómada Digital. Hasta pronto.